Perfecto. Bueno, gracias por la presentación, la introducción. Eh, los temas son variados, quizás vamos a hacer un repaso, quizás en profundidad es un poco engorroso, pero quiero dar un pantallazo acerca más que nada del tema de la economía digital, la innovación y las nuevas tecnologías, modelos de negocio que hoy están en auge en esta industria 4.0. Para empezar, bueno, más o menos Hernán Yerboni, ya tuvimos la presentación. Empiezo con una cita de Schumpeter, ¿sí? Un gran economista de la escuela austríaca y profesor de Harvard, que afirma que el capitalismo es un proceso de destrucción creativa, un proceso donde el cambio tecnológico y la iniciativa emprendedora causan la muerte de industrias viejas y el nacimiento de actividades nuevas. Si bien esta cita parece optimista, Schumpeter no era del todo, era de hecho bastante pesimista y desilusionado con las tecnologías, quizás por el momento en que vivió, pero sí era bastante eh, acertado a la idea de los innovadores, de las empresas innovadoras, que esto se da a lo largo del tiempo en el proceso capitalista que causa la innovación de las tecnologías. ¿Sí? Con esto arrancamos con la cuestión del crecimiento económico producto de la innovación, ¿sí? En la historia de la humanidad desde el año cero hasta básicamente lo que sería la actualidad. ¿Sí? Este es el PBI per cápita medido, la famosa la fuente de Madison, que mide las bases eh, de crecimiento de PBI. O sea, podemos ver una tendencia al alza, sobre todo en el proceso de innovación y tecnología que presentaba, en este caso, Schumpeter. A lo largo de la historia está muy relacionado, hay un correlato con lo que se llama el Homo innovaticus, que fueron las diferentes tecnologías que se dieron a lo largo de la historia que permitieron el auge de este crecimiento, ya sea de la tasa de mortalidad, la expectativa de vida, la capacidad de generar alimentos, el hombre en la carrera espacial, las mini computadoras, los servidores, cloud, y bueno, diferentes tecnologías que vamos a ver a lo largo del webinar. Acá estamos viendo cómo desde 1800, 1950 y 2012 fue creciendo la expectativa de vida, pero no solamente de los países más industrializados y más, digamos, innovadores o que tengan mayor emprendedores que se refería a Schumpeter a la innovación, sino en líneas generales todos los países del mundo. ¿Sí? Esto se da en parte por el fenómeno conocido como la ley de Moore, que es una ley empírica que estipula que cada 18 meses el número de transistores en un circuito integrado se duplica y su costo se reduce. Bueno, ¿esto qué plantea? Que cada 2 años, un año y medio prácticamente, el doble velocidad y a menor precio permitió este auge de la innovación tecnológica en cuanto a las capacidades tecnológicas. Entonces, acá estamos viendo cómo se cumple empíricamente esta ley de Moore a lo largo del tiempo, los diferentes procesadores mecánicos, el relé, los transistores, los circuitos integrados, cómo fue evolucionando en cantidad de cálculos por segundo en precio constante de dólar, ajustado a precio constante de dólares. Vemos el performance de los microprocesadores, la cantidad de capacidad de procesamiento, cómo se cumple esta ley de Moore. Vemos a su vez el tiempo promedio, el precio promedio de los transistores, cómo desciende. Entonces, cómo aumentaba la capacidad de procesamiento y a su vez cómo baja el precio del mismo. Esto después, esta ley del Gordon Moore devino en lo que se llamó ley de rendimientos acelerados.
esta ley plantea que la relación precio de rendimiento, la capacidad y el ancho de banda de las tecnologías de la información crecen exponencialmente en cada cambio de paradigma. Ok. Acá lo que básicamente plantea es, bueno, no solamente esta ley de Moore era para microprocesadores o transistores, sino que empieza este fenómeno a repercutir en todos los índoles tecnológicos, ¿sí? Y hay cambios de paradigma que permiten un nuevo descubrimiento y una nueva innovación. Esta tasa de cambio de paradigma se duplica cada década. Y el incremento en la tasa de progreso tecnológico provoca que la inteligencia artificial sobrepase la capacidad intelectual de los seres humanos. ¿A qué se refiere? A que va a haber un momento, según la teoría de Kurzweil, que el crecimiento de la tasa de progreso tecnológico llega a cierto grado de que el producto, por ejemplo, de la inteligencia artificial sea sobrepasada al de los seres humanos. Bueno, esto va a generar, más adelante lo vamos a ver en detalle, el fenómeno de la singularidad tecnológica. Bueno, de nuevo, cómo se cumple ley de rendimientos acelerados en cuanto a la curva exponencial del storage, del almacenamiento, cómo aumenta la cantidad de bits en el mismo unidad de tiempo, en unidad física de espacio. Cómo aumenta el tráfico de Internet. Cómo los costos, ¿sí?, a lo largo del tiempo de las resonancias magnéticas del brain scanning descienden, porque la tecnología aumenta, los costos descienden. Lo mismo, la secuencia del DNA, del ADN, los costos bajan. La producción de fotovoltaico, los paneles de luz. ¿Sí? ¿Cómo va bajando el costo por watt? Bueno, a este proceso de innovación tecnológica, de rendimientos acelerados, con cada hito se estipula a lo largo del tiempo básicamente por las diferentes innovaciones que se dieron. Por ejemplo, la imprenta de Gutenberg en el 1400, el telescopio, la máquina de vapor, el telégrafo, así hasta... Y podemos observar cómo esos saltos de innovación, esos cambios de paradigma, se van acelerando en el sentido que se dan cada vez más deprisa, ¿sí? Desde el teléfono, el auto, al hombre en la luna, a lo que es el microprocesador, internet, los celulares, los coches híbridos, hoy los autónomos o los eléctricos, Facebook, bueno, cómo esos sucesos se van acelerando. A su vez, más allá del proceso acelerado de la innovación tecnológica, hay un crecimiento en cuanto a la adopción tecnológica, ¿sí? El tiempo que se demora esta tecnología en alcanzar 50 millones de usuarios cada vez es menor. Un teléfono tardaba en llegar a la masa de 50 millones de usuarios en 75 años, cuando hoy las tecnologías actuales, un WeChat, un Facebook, que tarda 4 años, un WeChat un año, y Pokémon en 19 días, obtiene una masividad de 50 millones de usuarios que antes tardaban en promedio décadas para alcanzar en Estados Unidos esa cantidad de gente. Respecto a esto, la comparativa que tenemos en avance tecnológico es, de un lado vemos la máquina que fue utilizada en el Apolo 11, ¿sí? Y del otro lado, un iPhone 5. El iPhone 5 actual, o ya que, mejor dicho, ya tiene unos años, era 1270 veces más rápido, tenía 250.000 veces más memoria RAM y era 2 millones de veces con mayor capacidad de almacenamiento. Y, sobre todas las cosas, el peso. El aparato del módulo lunar tenía un peso de 32 kilos, cuando un iPhone lo llevamos en el bolsillo y pesa 112 gramos.
Conclusión, hoy tenemos en nuestros bolsillos la misma capacidad de procesamiento, almacenamiento, ¿sí? Y velocidad que el dispositivo que permitió llegar a la Luna. Eso básicamente es para que nosotros tomemos cierta dimensión respecto a la capacidad que permite ese proceso de innovación tecnológica. Esta es básicamente una comparativa. Bueno, con respecto a esto que venimos viendo de la innovación tecnológica, quiero que observemos la tecnología que hoy tenemos en la vida cotidiana, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo vemos en slide, el proyecto Gutenberg, la librería del Congreso, son todos fuentes inagotables de libros, de miles y miles y miles de libros al alcance gracias a Internet, que antes una biblioteca de una persona muy, muy rica podía llegar a tener hasta 50.000 ejemplares, ¿sí? Hoy tenemos acceso a cualquier libro en cualquier idioma, similar a lo que era conocido la Biblioteca de Alejandría, ¿sí? Hoy podemos ver en tiempo real en YouTube, en streaming, la Estación Espacial Internacional, ver desde el espacio, lo cual parece algo impensado, pero simplemente con entrar a YouTube, al canal de la NASA, podemos ver qué está pasando en estos momentos en la Estación Internacional a miles de kilómetros de distancia de la Tierra. Estos son fenómenos que quizás los vivimos día a día y no nos damos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, tener la posibilidad de tuitear a Donald Trump o hacer una videoconferencia por Periscope con miles de participantes a la vez. Antes, para que tomáramos dimensión, en 1994, y no estoy hablando hace mucho tiempo atrás, para comunicarse con el presidente de los Estados Unidos era a través de carta y era todo un proceso burocrático, engorroso. Hoy está a un tweet de distancia para poder comunicarse con una de las personas más poderosas del planeta, lo cual lo pongo en manifiesto para que observemos los cambios que hay en cuanto a las tecnologías, las comunicaciones, la masividad y los procesos, cómo van cambiando. Otro ejemplo, acceso a realizar un curso en Harvard sobre la filosofía de los superhéroes. También algo surrealista hace unos 20 años atrás, poder hacer en Harvard un curso por quizás los mejores profesores de Estados Unidos sobre algo tan trivial como la filosofía de los superhéroes. Ver en tiempo real los vuelos, ver en tiempo real los barcos a través de la tierra, ¿sí? Poder comprar en Amazon 1 kilo de yerba, o sea, algo que gracias al servicio de fulfillment de Amazon, tanto para el productor o vendedor de Cruz de Malta, poner un producto y que Amazon se ocupe de todo el traslado del paquete, el envío, la plataforma 24/7 conectada para llegar a todos los consumidores, usuarios de yerba mate. También algo que escapa un poco a las posibilidades hace unos años atrás. De la misma forma, podría ser Alibaba, otro claro ejemplo de no solamente de un retail, sino de un mayorista, de pedir un envío de cosas a través de un container y que te llegue a puerto. También algo totalmente fuera de foco, que bueno, es lo que día a día pasa y estamos viviendo en la actualidad. Bueno, todos estos cambios,
¿sí? Estos procesos dan origen a lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial, que primero tuvo en 1760 lo que fue la invención de la máquina de vapor, el proceso de industrialización, en la segunda revolución industrial, el tema del teléfono, el avión, la luz eléctrica, el motor a gasolina. En una tercera, a partir de 1980, con la computadora, los primeros celulares, el auge de Internet. Hoy nos plantea una cuarta revolución industrial con las tecnologías como la inteligencia artificial, el IoT, o sea, dispositivos en miniaturas conectados a Internet, la nanotecnología, la biotecnología, la impresión y 3D, que plantean un nuevo paradigma de posibilidades que a su vez estas tecnologías convergen, dando posibilidad a nuevos procesos de innovación. Acá hago foco un punto de vista es la invención y el otro es la innovación. Estamos en un proceso más bien de innovación, pequeños pasos donde estas tecnologías van convergiendo, que se nutren gracias a las otras que fueron dando origen. ¿Sí? El máximo promotor o el pensador más influyente respecto al concepto de cuarta revolución industrial, Klaus Schwab, plantea que la cuarta revolución comenzó a principios de este siglo y tuvo como base la revolución digital, de la que se venía hablando con Internet, sobre todo en los años 90. Y está caracterizada por un Internet mucho más mobile, mundial, por sensores más pequeños y más potentes y por inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que se conoce también como machine learning. Entonces, lo que nos está planteando acá Schwab es una convergencia de tecnologías que proceden de las anteriores revoluciones para dar origen a una nueva revolución y posibilidades. ¿Sí? Los principales factores de cambio son costos decrecientes, gracias a la computación en la nube, los dispositivos conectados, estos dispositivos de IoT, la facilidad de implementación de algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? Porque los algoritmos en sí, los algoritmos utilizados en inteligencia artificial, son los mismos algoritmos que planteaba Turing y planteaban los científicos en los 60, en los 70, en los 80, con la posibilidad hoy que tenemos infraestructura en la nube, tenemos bases de datos para hacer análisis de esa información, o sea que antes no había, hoy disponemos de lo que se llama de datos para hacer esas pruebas, y eso permite el auge nuevamente de lo que fue en su momento los principales algoritmos de inteligencia artificial. Otro factor importante que pone de manifiesto como cambio presencial es la caída radical del precio de la secuencia genética. El proyecto de secuenciación de genética, que se pensaba que iba a tardar años y años en poder completar el mapa de genoma, al fin de cuentas, cuando arranca el proyecto, se termina antes de lo previsto, justamente por estas tendencias y estas innovaciones exponenciales que se ven afectadas a través de la tecnología. Entonces, las tecnologías de la cuarta revolución se separan básicamente en dos, en las del cambio del mundo físico y los del mundo digital. En el mundo físico tenemos biotecnología, robótica, impresión en 3D, los nuevos materiales como el grafeno, Internet de las cosas, transmisión y almacenamiento y captura de energía, que ahora vamos a verlo más en detalle. Con respecto a las tecnologías que cambian el mundo digital, la inteligencia artificial, el blockchain es el soporte de infraestructura donde está el Bitcoin, la realidad virtual y aumentada y la computación cuántica. Okay. Con respecto, bueno, ahora voy a empezar un poquito a mencionar cada una de las tecnologías. La inteligencia artificial lo que plantea son dispositivos
computadoras pequeñas, gracias al proceso de miniaturización de la tecnología, cada vez más chiquito, la nanotecnología permite censar, analizar y actuar. Estos dispositivos ya se pueden encontrar en el hogar, en la salud, los famosos wearables, los relojes que marcan el ritmo cardíaco, como los de Apple, en la industria, en el agro, dispositivos que se conectan a una red del tipo LoRa, que por ejemplo envía, contabiliza o censa actividad en el transporte, en la seguridad y monitoreo en las Smart Cities. Bueno, estos dispositivos, además de capturar esa información, enviarla en un medio a través de Internet y almacenarlo en servidores en la nube, un cloud computing, tienen también la particularidad de conectarse con otros dispositivos y formar lo que se llama el machine to machine. O sea, un sensor que capta una información y se la envía a otro dispositivo que interpreta y realiza acciones. No solamente para el almacenado de información, sino para realizar triggers, disparos u otras acciones distintas. Pero acá el punto interesante es cómo estos dispositivos hablan, ¿sí? Se comunican con otros dispositivos y realizan otras tareas. La inteligencia de las cosas, IoT, la traducción en español, está conformada por cosas, things, o lo que se conocen como sensores, o al tamaño de mini computadoras, como por ejemplo puede ser un Raspberry Pi, un Arduino, la comunicación a través de Internet o una red de 4G, la capacidad de almacenamiento de los datos, ¿sí? La conectividad, la automatización y la realización de acciones de inteligencia. Uno de los principales usos hoy actuales de forma masiva de los dispositivos conectados a Internet, de Internet of Things, son en el uso de las ciudades inteligentes, en lo que se llaman los Smart Cities. Esta es una Smart City que están construyendo en Canadá, hay otras en Finlandia. Lo que permite son diferentes, es una red conectada que le da a la ciudad donde dispositivos pueden censar, por ejemplo, la presión, la temperatura, el canal del agua, los contenedores de basura, y diferentes capas de esa ciudad permiten un mayor control, de mayor seguridad, permite realizar acciones preventivas o reactivas acerca de esos dispositivos sensando. También es muy común el uso hoy de cámaras inteligentes, de cámaras que van sensando el comportamiento, ya sea en lugares específicos o, por ejemplo, en las vías que vayan contabilizando el transporte. Son diversos los usos y aplicaciones que le están dando estos dispositivos en las ciudades inteligentes. Con respecto a los nuevos materiales, tenemos el auge del grafeno como el más importante, y a su vez de laboratorio salieron otros tipos de materiales como el Paptic, el Cartapac, el Thermaltech. El Thermaltech está siendo muy utilizado junto con el Flexible Battery para las baterías, para extender la vida, para realizar la posibilidad de que los mobiles sean flexibles. El Recreate, que es un concreto más liviano para el uso de las casas. Bueno, estos materiales están considerados como un nuevo cambio en este proceso de la cuarta revolución industrial. También mencionamos las nanotecnologías a nivel molecular. Esto está referido a circuitos mecánicos, ¿sí? A nivel molecular, que permiten, por ejemplo, realizar acciones y configuraciones en motores o máquinas en tamaños muy, muy reducidos. Por ejemplo, podemos nombrar el rodamiento molecular, el engranaje planetario.
están siendo analizados, por ejemplo, para el tratamiento en aguas o más a futuro para el uso en las personas en el campo de la salud. Mencionamos también la robótica. La robótica, más allá de la imagen común hoy que tenemos, por ejemplo, de empresas como Boston Dynamics, donde vemos un robot autónomo, Asimo, de Honda, que puede caminar, y también la robótica está cambiando el proceso de las plantas industriales y la fabricación. Los exoesqueletos en robótica están permitiendo eh, un avance significativo en cuanto a la construcción, o cómo sería ayudar a personas ancianas a volver a caminar, o con personas con problemas. La biotecnología, por ejemplo, lo que estamos observando es carne sintética, ¿sí? Que si bien todavía está en etapa experimental, sería el reemplazo a la tradicional alimentación, como por ejemplo las hamburguesas, donde simplemente está hecho, es un proceso biotecnólogo que elimina la matanza, por ejemplo, de las vacas. Se llama carne de laboratorio. Bueno, esto plantearía un cambio de paradigma en la alimentación a nivel mundial, en muchas religiones, no solamente en cuanto a países en vías de desarrollo con carencia de alimentos, sino, por ejemplo, en religiones donde está prohibido la ingesta de ciertos animales. La realidad virtual y aumentada, estamos viendo un dispositivo de Google que sirve para dibujar y pintar en un mundo virtual. También es muy común hoy los dispositivos con realidad aumentada, donde permiten ofrecerme información acerca del mundo que nos rodea a través de un celular. La computación cuántica, ¿sí? Esto todavía, digamos que las tecnologías mencionadas es la que más en pañales está, pero se están haciendo investigaciones al respecto. Esta es una máquina cuántica de IBM, donde en vez de comportarse con compuertas lógicas, circuitos integrados, se comportaría con quantum quarks de bits, los famosos qubits, ¿sí? Que permite, a través de un paradigma de la mecánica cuántica, en vez de utilizar dos estados posibles, como el binario 0 o 1, permitiría múltiples estados gracias no me quiero extender en esto, pero gracias a principios de mecánica cuántica, ¿sí? Donde este tipo de computadoras permitiría resolver problemas hoy complejos, o que tardan mucho, mucho tiempo en resolverse, como por ejemplo la teoría de caminos, o sea, la elección de caminos óptimos, problemas de NP completos o NP duros, y por ejemplo las claves criptográficas, en donde en vez de tener dos posibles estados, un 0 y 1, tengo miles de estados posibles a la vez. Entonces, desde el punto de vista de procesamiento de un CPU en una computadora, en vez de tener dos estados, al tener múltiples, los tiempos de procesamiento disminuyen considerablemente. La transmisión y almacenamiento y captura de energía. Tenemos lo que se conoce como el auge de las fuentes renovables, paneles solares, mar de vientos eólicos, de turbinas eólicas. Por ejemplo, esto es una imagen en Alemania, y por ejemplo el geotermal, ¿sí? La fuente de energía geotermal en Islandia, que alimenta de energía a todo el país y también de agua caliente. Al punto tal que estas fuentes renovables están siendo también utilizadas por los usuarios hogareños, bajo lo que Rifkin denomina el concepto de prosumidores. Nosotros, como propios
consumidores y productores de energía, ¿sí? Este concepto del sistema grid inteligente, donde nosotros ponemos un panel solar, tomamos energía, alimentamos y el excedente lo volvemos a enviar al sistema ofreciéndole nueva energía acumulada para que sea que no se desgaste y obteniendo beneficios económicos. Esto está aumentando día a día el consumo de la energía, o sea, cada vez se necesita más energía, pero la creación de energías renovables, energías alternativas, los smart grids y los storage de electricidad han permitido este aumento considerable y eficiencia energética. Todavía falta un largo camino por recorrer, ¿sí? Pero estos pequeños hitos en los últimos años han permitido, ¿sí?, que aumente considerablemente el consumo de energía. Bueno, ahora otra tecnología de las, digamos, recientes dentro de esta cuarta revolución industrial y nuevos procesos y cambios de paradigma se lo debe al blockchain y a los smart contracts. A ver, hasta ahí se va entendiendo todo. ¿Alguna consulta, pregunta? Yo porque seguí de largo, pero a ver en el chat si alguien tiene una pregunta. No, bueno. Entonces, seguimos. Bueno. Respecto al blockchain y el smart contract, el blockchain, ¿sí?, que es el soporte, la infraestructura por cual se sostiene el Bitcoin, ha permitido que se opere una moneda como el Bitcoin, que es descentralizada y de libre intercambio entre los pares, los participantes. Este Bitcoin, que ahora nuevamente está en auge, que ha tenido altas y bajas a lo largo desde el 2008 a la actualidad, lo más importante, en mi opinión, es la infraestructura, que es el blockchain. Este blockchain no es más que una lista de datos, ¿sí?, que está en continuo crecimiento, que se llaman bloques, que están protegidos mediante métodos criptográficos y algoritmos y sistemas de proceso matemático bastante complejos, que lo que permiten es inmutabilidad, ¿sí?, de los datos que se ingresan son inalterables, transformándose de tal forma en lo que se llama el blockchain como un libro contable 3.0, porque uno tiene el debe, el haber, y a su vez un proceso que audita esa entrada y salida de datos de información entre pares, ya que es descentralizado. Las operaciones, ¿a qué se refiere descentralizado? A que una operación la realiza con otra persona sin un intermediario en el medio. La analogía más común es con por ejemplo, el banco y la transferencia de moneda de una persona a la otra. Yo transfiero a una persona a través, por ejemplo, con un número de CBU, lo que en el blockchain, o en este caso el Bitcoin, el equivalente sería una wallet. Yo le transfiero, pero yo transfiero plata de mi banco hacia otro banco para que esa otra persona luego reciba en el banco de origen. Ahí tenemos un intermediario
que en este caso el Bitcoin, ¿sí?, lo desintermedia en el sentido de que yo puedo transferir dinero o un bien digital o un activo digital sin un intermediario y sin el problema del famoso double spending, ¿sí? Dentro de la red de blockchain, la más común que todos hoy conocen es la de Bitcoin. Hubo otros tipos de redes de blockchain, cada uno con sus diferentes particularidades, pero en principio la red de blockchain de Bitcoin ofrece transparencia, anonimato y operar en un entorno que no es para nada confiable, gracias a esta seguridad que ofrecen los sistemas de criptográficos basados en matemática. Entonces, el blockchain es el soporte donde está alojado el Bitcoin. El blockchain es la red entre pares que nos conformamos todos nosotros, y nosotros podemos enviar Bitcoin o podemos hacer otros usos dentro de ese tipo de redes sin que sea un envío de dinero. Hoy los casos de blockchain y usos de blockchain son múltiples porque tienen estas particularidades de inmutabilidad de los datos, un consenso distribuido, me permite un proceso descentralizado, una trazabilidad con anonimato y operar en un dominio donde no reina la confianza. Para dejar más que nada entendido el concepto de blockchain, es similar al comportamiento en las primeras redes peer-to-peer, los primeros torrents, donde esa información queda distribuida en cada uno de los pares y ninguna persona es un nodo central, es una persona central en el uso de esa información. El concepto de blockchain, la plataforma creció considerablemente en estos últimos años, tiene un ecosistema bastante nutrido. Tenemos dentro de lo que es el blockchain, podemos tener eh, agentes de custodia, por ejemplo, bancos que aceptan guardar los Bitcoin o cualquier otro activo, porque a lo largo de estos años también han aparecido otras criptomonedas como denominadas altcoin. Eso dio lugar al trading, o sea, el intercambio de dólares por Bitcoin o por otro tipo de activo digital. También tenemos el clúster de información del blockchain donde se tracea todos los datos. Permite también el desarrollo de nuevos desarrollo de aplicaciones con blockchain, el de payment, el de pagos. Bueno, esto está relacionado al ecosistema y a los diferentes clústeres de innovación dentro de la cadena de valor del blockchain que fueron dándose a lo largo de estos últimos años. Del blockchain surgió el concepto del smart contract. El smart contract es contratos inteligentes, o sea, lógica de programación insertada en el blockchain, donde me permite generar a través de algoritmos, código, programación, eh, contratos en una blockchain que resulte inmutable. Por ejemplo, supongamos que hay diferentes tipos de casos, pero supongamos que yo quiero alquilar un departamento, ¿sí? Entonces yo podría generar un contrato realizado en smart contract en una red de blockchain. Entonces digo que yo pongo en alquiler mi departamento y cada mes una persona X va a pagar cierto monto, ¿sí? Y que periódicamente, por ejemplo mensualmente,
se recibe ese dinero. Que si se recibe ese dinero, ¿sí? el, el inquilino pueda seguir utilizando ese departamento. Entonces, yo lo puedo construir en la red de blockchain, las dos personas, dos participantes estarían de forma descentralizada, no habría la necesidad de una persona que audite ese intercambio, ese proceso. Entonces, genera ese contrato entre cada uno de los participantes. Al momento de que una de las personas deja de cumplir, se rompe el contrato y se paga con los arreglos estipulados. Estos smart contracts permiten que sean autónomos, no necesita una persona en el medio que esté auditando el proceso que vayamos a firmar cada uno de los interesados. Son confiables porque esa documentación viaja encriptada y es muy complejo de vulnerar por los procesos matemáticos que utilizan, que están dentro de la concepción de lo que es el blockchain. Tiene un backup continuo en el sentido que no necesitan no necesitan una nube de almacenamiento, sino cada uno de los participantes de esa red de blockchain son los nodos que guardan esa información. Permiten ahorrar costos, básicamente de intermediación, y son precisos. Entonces, casos de smart contract hay montones, desde rentar un departamento, como yo mencionaba recién, a, por ejemplo, un caso común es la lotería, ¿no es cierto? Yo suscribo a, a un contrato donde se me va a pagar si acierto un resultado deportivo. Tal día ocurre ese resultado deportivo y automáticamente, sin una persona intermediaria, se me habilita ese dinero obtenido por haber acertado ese resultado. Un ejemplo muy interesante es lo que se está utilizando en relación entre los smart contracts y el IoT. En este caso, por ejemplo, ahí tenemos el dispositivo. El dispositivo de IoT sería la cerradura con un control numérico que se activa cuando el owner recibe el pago. Es muy parecido al caso que yo mencioné recién. El usuario hace un depósito en ese smart contract, entonces cuando se recibe ese dinero, el dueño del departamento le habilita el acceso a esa llave. En el momento, al cambio de mes que no se recibe ese dinero, bueno, tiene la capacidad con sistemas de IoT de bloquearse y no permitir ingresar a la persona. Este ejemplo está bueno porque muestra la convergencia entre smart contract, IoT, computación en la nube, infraestructura en la nube, internet, cómo va convergiendo las diferentes tecnologías para abrir nuevos casos y modelos de negocios. Bueno, hasta recién veníamos hablando de las diferentes tecnologías. Otra de las tecnologías del Internet 4.0, de este nuevo cambio de paradigma actual, es la inteligencia artificial. Yo creo que los casos más resonantes hoy y prácticos o que vemos día a día son los de AlphaZero, de la empresa DeepMind, comprada por Google. AlphaZero es una inteligencia artificial desarrollada para jugar al ajedrez. Ahí vemos los dos principales actuales jugadores de ajedrez, Magnus Carlsen y Caruana, que han perdido con AlphaZero y de hecho ahora se entrenan con esta inteligencia artificial basada en Machine Learning, ¿sí? Para jugar al ajedrez. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle qué es inteligencia artificial, los diferentes algoritmos, qué es Machine Learning, etc. Otro caso resonante es el de los autos autónomos de Tesla. Ahí es
qué ve la cámara de Tesla cuando va por la calle, cómo va analizando y determinando cada uno de los autos que se van atravesando, a qué clasificación pertenecen. Ahí estamos viendo que está identificando a uno de los autos como un auto de policía. Y otro caso emblemático actual es el IBM Watson for Oncology, que gracias a Deep Learning permite el análisis de imágenes y determinar si tal célula es cancerígena o si hay un problema o si hay un tumor en los estudios de diagnósticos por imágenes. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, lo que es inteligencia artificial se basa en lo que es entender o inferir de forma racional. Esto es un concepto más bien generales de lo que es la inteligencia, ¿no? La facultad que tienen las personas de conocer, analizar y comprender situaciones, resolver problemas, aprender de la experiencia, pensar, razonar. Estos son diferentes concepciones de lo que es inteligencia. Dentro de la inteligencia artificial tenemos hoy, a grandes rasgos, lo que es la inteligencia narrow, superficial, ¿sí? Y lo que es la inteligencia general. La inteligencia específica, ¿sí? Son aplicados a ciertos ámbitos o aplicaciones de negocio. Como vimos antes, AlphaZero es una inteligencia artificial aplicado a la capacidad de aprender y jugar al ajedrez. ¿Sí? Es una inteligencia, se llama inteligencia artificial aplicada. ¿Sí? Está específicamente abocado a jugar al ajedrez, como el auto autónomo está aprendiendo a conducir, no realiza otra actividad que definido ciertas reglas, a manejar un auto de forma autónoma, cuidando las reglas de tránsito, tratando de no atropellar a nadie, ni ya sea un peatón o otro auto, pero está específicamente diseñado para cumplir esa tarea, así como también Watson for Oncology. Su fin es clasificar y analizar y determinar las imágenes que se le van representando para ver si tiene un problema esa imagen o no. Ese tipo de inteligencia artificial es aplicada, es específica a un fin, ¿sí? Ahora bien, se está dando camino a una inteligencia artificial general, la cual no esté determinada a un fin, sino que sea a múltiples usos y fines, ¿sí? Y que tenga la capacidad de razonamiento como una persona. Recién mencionábamos la capacidad de adquirir conocimiento nuevo y la de pensar y razonar en diferentes ámbitos y contextos de cada uno de los individuos. Entonces, esta inteligencia artificial general es la cual o sea, más bien los científicos están trabajando, a diferencia de la aplicada o narrow, donde los ingenieros están trabajando, son dos modelos distintos. Uno se aboca a casos específicos, lo otro a casos generales, para dar respuesta en diferentes tipos de contextos y que se adapten, entiendan y ejecuten de forma general. ¿Sí? Acá vemos. Narrow se perfecciona en el juego de ajedrez, y la general es la capacidad de resolver un problema con habilidades que se puedan aprender, pero en cualquier tipo de dominio, en diferentes tipos de dominio. Esos son, hoy a grandes rasgos, los dos tipos de inteligencia. Hoy convivimos con una inteligencia artificial específica y vamos hacia una inteligencia artificial general, y algunos pensadores o científicos ya están con la cabeza en una inteligencia artificial dura o strong, que bueno, todavía no está ni siquiera planificada y es mucho más a futuro.
Entonces, a grandes rasgos, la inteligencia artificial es un conjunto de diferentes disciplinas como la estadística, la matemática, las ciencias naturales, las ciencias de la computación, la ingeniería. Es ese abanico de disciplinas permite lo que hoy, ¿sí? Ciertos usos, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, el capturar, entender y comprender información, la de filtrar información, los sistemas de recomendación, el computer vision, o sea, era lo que veíamos con la cámara en el auto de Tesla, que es análisis de imagen, ¿sí? Y detección de patrones, o como por ejemplo el IBM Watson, el análisis de decisión y también en robótica implementar esa inteligencia dentro de robots para que se comporten, por ejemplo, de forma autónoma. Dentro de las aplicaciones de la inteligencia artificial, hoy son muy diversas. Tenemos los sistemas autónomos, los sistemas de robótica asistidos por, o sea, lo que serían asistentes virtuales o robots de asistentes, por ejemplo, que se está utilizando en el turismo dentro de los hoteles, los robots que hacen cirugías, ¿sí? Es los chatbots, el reconocimiento, el reconocimiento del lenguaje natural que te permite hacer traducciones en tiempo real en diferentes idiomas, reconocimiento de patrones. Se hace también análisis de visualización de datos. Cuando, por ejemplo, un reporte financiero, yo en base a datos anteriores poder predecir tendencias y proyecciones respecto a, al estado de situación del negocio. O sea, las aplicaciones específicas son muy abarcativas y se está utilizando en diferentes áreas. Lo que hoy por hoy predomina en lo que es la inteligencia artificial es el concepto de machine learning. Si bien la inteligencia artificial tiene diferentes tipos de algoritmos, ¿sí? Hoy el más característico, el que más se escucha nombrar es el machine learning, que está realizado a través de redes neuronales. Además de machine learning, hay estudios con respecto a la inteligencia artificial, con herramientas como algoritmos genéticos, con sistemas expertos, con, por ejemplo, colonia de hormigas, o sea, emulando el comportamiento de las hormigas, cuando las hormigas dejan feromonas y realizan el óptimo dentro de los caminos y la toma de decisión. A lo largo de lo que es la ciencia de la computación han habido diferentes approach para dar respuesta a la inteligencia artificial, o lo que Turing planteaba es si una computadora puede hablar con un humano, y ese humano no se dé cuenta que está hablando con una computadora. Digamos que hoy la tendencia es el machine learning, ¿sí? Que está dividido en machine learning con aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. La particularidad del machine learning, como su palabra lo expresa, es que esa computadora aprende a través de forma supervisada, de forma no supervisada y de forma por refuerzo. ¿Qué significa por refuerzo? Premios y castigos, ¿sí? Supervisada es que se nutre de una base de datos o un conocimiento previo a esa aplicación o función que va a realizar, y no supervisada, que simplemente empieza a analizar y empieza a encontrar respuestas. Cada uno tiene diferentes fines de estos tipos de... Ya entramos al modelo de los algoritmos. Por ejemplo, dentro de los
aprendizaje supervisado, tenemos lo que es la clasificación por imágenes, diagnóstico, detección de fraude. Se le enseña, por ejemplo, con una planilla, ¿sí? Quiénes son deudores, morosos, quiénes pagan. Entonces, lo que hace es a iterar muchas veces ese análisis de datos para detectar la clasificación y separar, bueno, con diferentes tipos de algoritmos, ya sea Monte Carlo, desvío estándar, o mejor dicho, regresión, diferentes approach algorítmicos, cuál es moroso, cuál es cumplidor, de hecho, de cierta forma clasifica esa información. ¿Sí? Tenemos de clasificación, de regresión, los famosos, lo que se llaman las predicciones. Yo hago una proyección, una tendencia a futuro, como sería un pronóstico, el descubrimiento de insight. Todos estos están bajo aprendizaje supervisado. Ese aprendizaje supervisado es, yo le doy un set de datos que tengo a esta Machine Learning para que me defina cuál sería la clasificación o la proyección o la tendencia a futuro. Luego tenemos el Reinforcement Learning. Dentro de esto compreo, o sea, lo que se llama método de Pavlov de premio y castigo. Y esto es útil para las decisiones en tiempo real. Por ejemplo, en la bolsa, en la compra de acciones, options, donde uno compra y vende en muy poco tiempo. Entonces lo que hace es aprender, la computadora aprende qué decisión tomar en base a si ganó o perdió. Si ganó, tiene un refuerzo, y si perdió, tiene un castigo. ¿Sí? Está utilizado también en los robots en la navegación, o por ejemplo las aspiradoras, como las aspiradoras estas que van solas y que se van chocando con las cosas, ¿sí? Que van limpiando. Bueno, o sea, un buen machine learning es, si se golpea, vuelve, ¿sí? Esa aspiradora. Entonces al golpearse aprende de que por ahí no, porque obviamente el paso está imposibilitado. Y va recorriendo toda la sala de forma intuitiva y pegándose con otros objetos, y va aprendiendo de cierta forma en qué lugares limpiar o en donde ya limpió. También se utiliza, por ejemplo, en los juegos. El caso del ajedrez que veíamos de AlphaZero es un caso emblemático de learning aprendizaje por refuerzo, donde como aprendió a través de millones y millones de partidas, gracias a la capacidad de procesamiento de las computadoras, fue a partidas múltiples. Entonces, de todas esas partidas aprendió qué movimiento es bueno y cuál es malo, de acuerdo a cómo salió el resultado. Entonces a ver, una pregunta. ¿El pronóstico del tiempo se utiliza inteligencia artificial además de datos? Sí, el pronóstico del tiempo en realidad utiliza una matemática un poco más, digamos, específica, pero sí, para la predicción se está utilizando inteligencia artificial. Entonces, volviendo al tema del reinforcement con learning, el aprendizaje a través del AlphaZero, del ajedrez, aprendió de millones de partidas jugadas, ¿sí? De su experiencia de haber ganado y perdido, tomando las ganadas para después generando una base de datos para jugar nuevas partidas. Entonces, ese sistema de AlphaZero al principio no sabía jugar, fue aprendiendo, jugaba consigo misma, ¿no es cierto? O con otras inteligencias o otros sistemas o otros jugadores. Entonces se va aprendiendo
cómo mejorar su juego, ¿sí? En el no supervisado tenemos básicamente dos modelos, el clustering, ¿sí? Y el reducción de dimensiones, y que te permite abstraerte de la información y centrarte en la información realmente importante, que también, por ejemplo, se usa en el análisis de datos, donde tenemos mucho ruido de información, entonces aprende de forma sin datos previos cómo mejorar, eliminando ese ruido, cómo mejorar la calidad del resultado sin, sin estropear la fuente de información. Se está utilizando, por ejemplo, en audio, donde aprende qué es el ruido, cómo eliminarlo y dejándole el sonido del interlocutor. En clustering, por ejemplo, se usa el famoso caso de segmentación en análisis predictivo de personas. ¿Cómo estamos posicionados en Latinoamérica, en especial en Argentina, con referencia a la inteligencia artificial? Pienso que esto da mejores eficiencia en los sistemas productivos, dice Juan. Sí, hoy en Argentina estamos en Plan Nacional 2030 de inteligencia artificial, todavía acá estamos en pañales, lo que se consigue es lo que viene de afuera. Es significativo porque, por ejemplo, Microsoft Azure Machine Learning, Google TensorFlow, eh, Amazon AWS AI, o sea, inteligencia artificial, permite el uso de servicios de inteligencia artificial para dar respuesta a diferentes casos y modelos de negocio. Eh, Yo, en mi experiencia particular, desarrollamos una aplicación para un importante sindicato donde agregamos un bot, un asistente virtual, y digamos que en cierto sentido pensar en un sindicato con un asistente virtual eh, parece alocado, pero da respuesta 24/7 a un montón de solicitudes de personas, de afiliados que siempre están preguntando lo mismo. Entonces, gracias a estos servicios que mencioné antes, se está utilizándose en aplicaciones por este concepto de democratizar la información y en este caso la inteligencia artificial está avanzando. Todavía en Argentina somos rezagados, en mi opinión, porque le falta la utilización, pero sí, sería en cuanto a la mejora de eficiencia, sería significativa. Tampoco quiero vender un hype, un, no quiero ser un promotor porque le falta a los sistemas actuales generar el uso de inteligencia artificial. Pero bueno, gracias a estas plataformas, a diferentes frameworks, a los datos disponibles que tenemos, se está haciendo bastante evidente el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, un caso que iba a mencionar es el uso en marketing, pero de una empresa americana como HubSpot, que es un CRM que hace esto, o sea, hace segmentación y te va asistiendo en, en cómo fue el proceso de venta con tus clientes y los sistemas de recomendación. Hoy estaban usando, o sea, por ejemplo, el sistema de recomendación de Google, de que cuando uno vaya tipeando y le vaya diciendo, bueno, vos querés buscar esto, eso es inteligencia artificial. ¿Sí? Eso es, y lo estamos usando de forma diaria y no nos damos cuenta. Ahora, si tu pregunta es si se está usando en Argentina, sí, eh, bueno.
Hay empresas que, obviamente los unicornios y las grandes empresas ya están adoptando, pero todavía le falta. En Estados Unidos, Europa, China están en este sentido un poco más avanzados. Bueno, básicamente lo que hay detrás de una inteligencia artificial, en este caso Machine Learning, es una red neuronal. A ver, otra pregunta. No, ahí me está preguntando Juan si faltaría difusión para instalarse. No, difusión hoy tiene, en mi opinión hoy hay. Eh, digamos que el año 2009 fue el año de la inteligencia artificial, todos hablaron de eso, todos están hablando de eso. El año pasado fue el año del blockchain, el anterior del Bitcoin, pero este año fue el de la inteligencia artificial y yo creo que la gente se le menciona, las notas de Infobae que se leen respecto al machine learning, los casos, las aplicaciones, bueno, hablan justamente de la difusión. Lo que falta es la adopción, ¿sí? Pero bueno, pero más allá de la adopción de casos específicos, hay un caso ahora muy bueno de Google que es una mesa, un help desk de voz natural donde es un sistema que interpreta lo que le está preguntando porque una persona llama y contesta y yo creo que supera con creces el famoso test de Turing de que uno no se da cuenta de con quién está hablando. Eso tuvo mucha repercusión y difusión, pero bueno, todavía, bueno, estamos, digamos, de alguna forma peleándonos con sistemas legacy, lo que es en Argentina. O sea, digamos que los bancos todavía tienen problemas con respecto a sus sistemas, o por ejemplo, sus ERP, sus sistemas de CRM. Entonces, hay si bien hay un hype, sí hay una tendencia de difusión, le falta todavía. Bueno, volviendo al tema del Machine Learning, la Machine Learning, no quiero profundizar mucho en esto, pero lo que utiliza es una red neuronal, ¿sí? Imita el comportamiento de las neuronas, donde tiene un input, tiene un output, pasa diferentes procesos en el medio, y ese input y output se va retroalimentando, obteniendo nuevos outputs. Lo que es en sí no es otra cosa que matemática pura, que, que es muy aburrida, pero son vectores, son tensores, es matemática bastante compleja, pero que en líneas generales la red neuronal imita ese comportamiento y va con un proceso continuo de input, output, feedback, mejorando y optimizando y dando respuestas y resultados. Esto lo comento para tener presente que es inteligencia artificial, lo que más se usa hoy en día. Hay diferentes tipos de approach, lo que más se está utilizando es el machine learning. El machine learning se basa en el concepto del algoritmo de la red neuronal, que es la imitación al comportamiento de las neuronas, de cómo se comunican las neuronas, cómo tratan de pensar y razonar. Y luego el deep learning, que no es más que otra cosa que el machine learning, ¿sí? Pero en vez de redes neuronales de una o dos capas, de muchísimas capas, ¿sí? Que hacen una matemática un poco más compleja y un procesamiento un poco más engorroso. Respecto a este tema, creo que por ahí contesto un poco la pregunta de recién de la inteligencia artificial. Nosotros dentro de lo que es la inteligencia artificial, esto es una imagen tomada del libro de Max Tegmark, Vida 3.0, Life 3.0, donde dice, bueno, ¿qué campos hoy la inteligencia artificial inundó formando valles? O sea, la aritmética hoy está inundada, o sea que la inteligencia artificial en matemática es muy buena, en ajedrez es muy buena, jugando a un juego que se llama Jeopardy en Estados Unidos de preguntas y respuestas es muy buena, ¿sí? Jugando al Go, que es el ajedrez chino, es muy bueno.
en la conducción vemos que hay una montañita que el agua va subiendo, la analogía sería, la inteligencia artificial está subiendo, o sea, está superando cada uno de esos campos. Pero hay campos que todavía no llega, o falta que quizás se puedan resolver en lo que con inteligencia general, no específica, que son los casos comunes, que serían en la gestión, en la interacción social, en el arte, o el proceso de creatividad, ¿sí? En la programación, en escribir libros, en el proceso de ciencia, que el proceso de cómo avanzamos del método, en lo que se llama método científico, ¿sí? El diseño de ahí, o sea, si una inteligencia artificial tuviese la capacidad de aprender hasta punto tal de diseñar ella misma los propios optimización y diseño de inteligencia artificial, bueno, ya entraríamos en lo que se llama un proceso complejo que más adelante vamos a ver, que se llama singularidad tecnológica. Ese punto de inflexión donde la computadora, la inteligencia artificial aprendió tanto que ya prácticamente no los necesita y bueno, daríamos un salto hacia una singularidad. Esto también refleja un poco el tema de las profesiones, los trabajos, cuáles van a ser reemplazados con mayor facilidad que otros, ¿sí? Los trabajos mecánicos, los trabajos manuales, iterativos, repetitivos, van a ser más fáciles de reemplazar que trabajos puramente creativos, como puede ser el arte o la programación o la escritura de libros. Bueno, hasta ahora yo mencioné todas estas tecnologías que eran parte de esta revolución industrial 4.0, lo que genera y crea cambios en los actuales modelos de negocio. Principalmente, estos modelos de negocio se ven afectados en 3 puntos específicos. La inteligencia artificial se contrapone a la inteligencia humana, o sea, el incremento expansivo de las capacidades de la máquina, lo que se llama el machine, el surgimiento de las plataformas digitales, el platform, las plataformas de productos y servicios, y el conocimiento de las masas o el crowd, ¿sí? Los 2 autores son Briffelson y McAfee, los que vemos ahí en pantalla, plantean que los nuevos modelos de negocio reconfiguran lo que es mente y máquina y afecta a los procesos. Eso, mente somos nosotros, máquina la inteligencia artificial. El producto, ¿sí? La reconfiguración de un producto y servicio a través de una plataforma afecta a la oferta y la reconfiguración del core, el individuo, frente a la masa afecta al trabajo y a la organización. Estos autores del MIT escribieron el libro Machine, Platform and Crowd, en mi opinión uno de los mejores libros de los últimos años, que habla sobre este cambio de los modelos de negocio, cómo cambia la economía, la forma de hacer dinero, los incentivos. Entonces, con respecto a la mente-máquina, al machine, plantea un mundo donde es primero la inteligencia artificial, la tendencia de reemplazar el juicio humano por las máquinas, la toma de decisiones basada en datos, ya no hay corazonadas o mi expertise, sino, bueno, midamos, cuantifiquemos, analicemos y determinemos cuál es el óptimo o cuáles los pasos a seguir. ¿Por qué? Porque la información está, porque la capacidad de analizarla está, porque un sistema me lo puede ejemplificar, me lo puede modelizar, ya esa tecnología está. Entonces eso está dando a un cambio en el uso de la mente sobre la máquina o el uso de los dos para los modelos de negocio. Entonces tenemos menos confianza en el juicio de los expertos, ¿sí? Los expertos pueden tener sesgos y prejuicios, y más confianza en los datos y en el análisis de la información.
Respecto al producto y plataforma, este cambio de lo que vemos hoy en día de las plataformas digitales, es que estos entornos digitales tienen esta particularidad de costos marginales casi nulos, ¿sí? O sea, el acceso y la reproducción y distribución de los contenidos en un medio como Internet es marginal decreciente, casi a costo cero, ¿sí? Por ejemplo, un escritor, antes el proceso normal era, se sentaba, escribía un libro, se lo mandaba el editor, lo revisaba, salían libros impresos, iban a las tiendas, esas tiendas tenían stock de esos libros, se gastaba plata en papel, en imprenta, en almacenamiento, en la venta de esos libros. Bueno, hoy uno puede escribir un libro en formato digital, multiplicarlo como en la magia de los panes, distribuirlo por internet a un medio que llega a millones y millones de personas, ¿sí? Bueno, todos esos costos de acceso, reproducción y distribución casi son nulos. Entonces se da un fenómeno de un proceso que se le llama, que estos autores denominan lo gratis, lo perfecto y lo instantáneo. Gratis porque una vez que ya está digitalizada esa información y el contenido del software, copiar eso no tiene ningún costo, es control C, control V del archivo, copiar y pegar ese archivo cuantas veces quisiésemos en cualquier medio digital. Es perfecto porque cada copia es tan buena como la original, ¿no? En el sentido de que no tengo, el proceso se va degradando en el medio, o sea, lo copio tantas veces como quiera. Y es instantáneo porque el concepto de la distribución de esa información llega a cualquier parte del mundo, a cualquier cantidad, a miles de millones de personas. Esto de lo gratis, perfecto e instantáneo está jugando en contraposición un poco a lo que es el concepto en el Bitcoin y en el blockchain. En el Bitcoin que mencionaba recién, este problema de la multiplicación de los panes no lo tiene, porque si no la moneda carecería de sentido. El Bitcoin tiene esa particularidad de evitar el problema del doble gasto, del doble spending, ¿sí? Así como un libro de PDF yo tengo incentivos en multiplicarlo, el dinero no, porque se perdería el valor intrínseco de la moneda. Entonces, esa resolución del problema es lo que permite el puntapié al blockchain en cuanto a la innovación tecnológica. El blockchain me permite tener activos digitales únicos, unívocos, que no se pueden multiplicar. Sí los puedo distribuir y pueden ser perfectos en su distribución, no tienen degradación en el proceso, pero me permite que eso gratis deje de serlo porque tienen cierto valor. ¿No? Esto es un poco para agregar este concepto de blockchain que antes se mencionaba. Pero bueno, si nos ponemos a analizar las empresas del 2008 con respecto a 2018, el desafío de los 10 años, vemos que las principales empresas de mayor capitalización de mercado son todas plataformas. Apple es una plataforma, ¿sí? El marketplace de Apple, el de Google, tiene diferentes plataformas, pero en sí tiene su propio marketplace. Microsoft, Amazon, Facebook, ni hablar, es 100% plataforma. Tencent, que es digamos, de alguna forma, el Facebook de China, y Alibaba, el Amazon de China. ¿Sí? ¿Cómo lo que antes eran productos, ahora se transformaron en plataformas? Antes, en el 2008, eran todas empresas petroleras, General Electric, bancos, ¿sí? Pero hoy por hoy está este fenómeno que ocurrió dentro de apenas 10 años, que son todas, las principales son plataformas. Dentro de este tipo de plataformas, lo más común o las más significativas son las que se llaman O2O, que son online to offline y viceversa, ¿sí? O sea,
comparten el mundo físico y se relacionan con el mundo digital. Esta- Estas plataformas proveen oportunidades a las personas que tienen propiedad de los recursos. Estas están más bien relacionadas, por ejemplo, con el uso de recursos como el sharing economy, la economía colaborativa, por ejemplo, el uso de alojamiento, de autos como Cabify, Uber, ¿sí? Están generando por lo pronto mercados bilaterales, two-side markets. ¿Qué son los mercados bilaterales? Los mercados bilaterales son, yo estoy en el medio y obtengo clientes que quieren un servicio con productores que ofrecen ese servicio. Por ejemplo, el caso de Uber, pasajeros con choferes. El caso de Airbnb, turista con gente que ofrece su casa para esos turistas puedan alojarse. Bueno, los two-side markets de estas plataformas se caracterizan por eso. Son muy difíciles de crear, pero una vez que se crean, generan y aumentan eficiencia de utilización de los recursos. Difíciles de promocionar porque tienen que estar analizando la oferta de un lado con la demanda del otro. Están en el medio y ofrecen recursos de disponibilidad a cada uno. Además, estas plataformas explotan el efecto de red, ¿sí? El efecto de red es la posibilidad de esa característica de cuantos más usuarios tiene una plataforma, más gente quiere utilizar esa plataforma. Caso de WhatsApp. O si todos decidimos utilizar WhatsApp para comunicarnos, bueno, a esa plataforma se le dice efecto de red, porque se multiplica el uso de la valoración que le dan los individuos al utilizar ese sistema de mensajería. Ahí ocurre lo mismo con Facebook o con, por ejemplo, Spotify o, por ejemplo, Uber. O sea, si todos utilizamos Uber para transportarnos, en vez de otro servicio, va a generar un efecto de red positivo que vamos a tener incentivos en utilizar Uber frente a otro. ¿Por qué? Porque quizás cuando quisiésemos tomar un auto, ¿sí? Porque utilizamos un sistema nuevo, que a veces sucede ese tipo de cuestiones, aparece un nuevo sistema y la verdad no tiene gente o choferes que puedan ayudarme o asistirme. Ocurre este fenómeno también, por ejemplo, en los nuevos plataformas como Rappi, Globo, Pedido Ya. Bueno, al fin y al cabo va a quedar una, no van a estar viviendo todas estas plataformas de envíos de forma permanente, porque el fenómeno se da que todos vamos a utilizar una misma plataforma en esos mercados bilaterales. Además, de estas plataformas es muy común el uso de los sistemas de reputación, que mejoran la experiencia, generan feedback constante que mejoran el sistema, generan lo que llaman incentivos. Y con respecto al core frente al crowd, ¿sí? El individuo frente a la masa, la multitud en un mundo online descentralizado y descontrolado es mejor, es más útil, estas redes globales que dan en plataformas robustas es mejor que un solo individuo. Esto se da, por ejemplo, los casos de las compañías de estas americanas que recién mostrábamos, como General Electric o Microsoft, que en vez de contratar a la mejor persona para que diseñe un software o al experto en tal materia, ¿sí? se haga un concurso para resolver un problema donde el crowd, la multitud, la gente, ¿sí? Siempre va a ser mejor en la calidad de respuesta y resolución del problema que ese individuo experto. Dentro de lo que son modelos de negocio digitales, básicamente tenemos el negocio del código abierto, el open source, caracterizado por lo que es el crowd. El open source está atendido por esa masa de gente que desarrolla un sistema. Lo vemos, por ejemplo,
en los sistemas operativos, lo vemos en proyectos de participación colaborativa, en participación ciudadana, esa multitud de gente que tiene como un incentivo realizar algo, bueno, que después ese modelo de negocio puede utilizarlo una compañía para dar ciertos servicios derivados o adicionales a ese producto o servicio que está ofreciendo. Los modelos gratis, ¿sí? En este caso el modelo gratis puede ser, un ejemplo característico fue WhatsApp. WhatsApp nació gratis, es por lo pronto gratis, ya están buscando algún modelo de monetización, pero en sí los founders empezaron haciendo un muy buen sistema de comunicación con una idea innovadora de forma gratuita, en detrimento a lo que eran las telco con sus planes de llamados internacionales. O sea, el objetivo de WhatsApp era aliviar ese dolor que le causaba a las personas que viajaban alrededor del mundo utilizando la red de internet en vez de la red de telefonía. Bueno, modelo gratis que fue escalando en personas, en usuarios que utilizaban esa herramienta, de nuevo en la escala de red, que compañías, venture capital, pusieron plata para que se expanda hasta que un momento una compañía como Facebook de Zuckerberg decide adquirirla por un montón de plata, 20.000 millones de dólares. Ese es un modelo que se concibió gratis, en ningún momento se le cobró a los usuarios, ¿sí? Otro modelo es el freemium. El freemium es un modelo gratis que te cobra ciertas características de uso en un producto y servicio. O sea, yo te doy el acceso a mi producto. Esto se da, por ejemplo, en sistemas contables, en sistemas de CRM, en juegos para los chicos, donde se le da ciertas características libres de uso y si uno quiere utilizar add-ons o features especiales, se abone por ese producto. Basados por suscripción, los modelos basados por suscripción es los que conocemos hoy como Spotify, Netflix, DirecTV. Entonces, todos los meses el consumidor, el usuario paga por el uso de ese servicio. Hoy hay una tendencia generalizada que todos los modelos de Internet o la mayoría están yéndose a un modelo de suscripción, en donde el usuario se puede bajar cuando quiera, ¿sí? Que no le cobran absolutamente nada y va bajo demanda utilizando ese servicio, ¿sí? Va haciendo uso de eso bajo un modelo de suscripción. El otro es el bajo demanda, otro modelo común que es un poco, puede ser de suscripción o puede ser del mundo físico, por ejemplo, el caso de Uber. O sea, uno pide un auto por un cierto momento, un periodo de tiempo, pide una casa en un cierto momento, periodo de tiempo, ¿sí? Hago uso de eso bajo demanda. Y el modelo del comercio electrónico, ¿sí? La comercialización de estas plataformas a través de ecosistemas completos como Alibaba, Amazon, Mercado Libre y todos los stores. Bueno, aquí vemos un gráfico sobre el modelo de negocio de Spotify, donde yo lo muestro para mostrar que los ingresos principales de la plataforma de Spotify es a través del modelo de suscripción, el 89%, y solo el 10% es a través de la publicidad. Esto es contraintuitivo porque hasta no hace muchos años lo que imperaba era el modelo de publicidad. Le ponemos publicidad, pero hoy cambió ese paradigma de la publicidad por el modelo de la suscripción. Fíjense que es mucho mayor el ingreso por suscripción que por lo que llegaría al revenue, o sea, a la obtención de ingresos a través de publicidad. Lo mismo pasa con Netflix.
¿sí? Es puro, exclusivamente suscripción, no tiene publicidad, ni tampoco piensan agregarle publicidad porque ya estuvieron haciendo pruebas y no es significativo para cubrir la operación. El, en esta tenemos el modelo de on-demand de Uber, de donde tenemos un two-sided market, donde tenés Uber en el medio, los pasajeros, los choferes, y aparte de Uber, bueno, hay el uso hoy de monopatines, bicicletas, el uso compartido de autos, casas. Esto es la tendencia del sharing economy, pero es el mercado de los dos lados. A grandes rasgos tenemos, dentro de lo que es el modelo open source, los más importantes son Red Hat, GitHub, el de costos ocultos es Facebook y Google. Costos ocultos es publicidad que no te das cuenta que estás consumiendo publicidad. A eso se le llama Hidden Revenue Generation. O sea, está tan bien hecha el modelo de publicidad que pasa inadvertida. El modelo de suscripción con Netflix, Salesforce es uno de los principales ERP, uno de los principales CRM en la nube, uno de los primeros, y ofrecen un modelo bajo suscripción. El uso de Wolfram es un servicio de computación destinado en matemática. Después tenemos bajo modelo de on-demand Uber, Lyft, Airbnb, ¿sí? Bajo peer-to-peer de doble mercado, nuevamente Uber, Airbnb, modelo free o freemium, Spotify, MailChimp, que es para envío de newsletter, MailChimp, Dropbox, que es similar a Google Drive, donde para adquirir mayor espacio de disco se paga un extra o un modelo de suscripción. Los e-commerce o los marketplaces como Amazon, Alibaba, Zappos, hoy que es dueño, o sea, hoy es parte de Amazon y todos los plataformas de e-commerce. Ahora bien, esto es una, digamos, clasificación, a taxonomía de los modelos de negocio, pero no quita que estos de alguna forma interactúen unos con otros y donde en un momento sea open source, se le puede ofrecer un modelo de freemium o un modelo de suscripción. Se van entrelazando, no hay una receta, pero es a grandes rasgos este proceso de las plataformas, el crowd y el machine, lo que permitió sí, esta nueva tendencia en los modelos de negocio de lo que es Internet. Y bueno, y ya más que nada para ir terminando, eh, con respecto a esto del avance de las tecnologías y todos estos nuevos procesos de cambio, eh, digamos que el científico Kurzweil, uno de los pioneros del concepto de la singularidad tecnológica, plantea que este ritmo de cambio tecnológico, que es muy acelerado, ¿sí? Está repercutiendo de forma profunda en la vida humana y que se transforma de forma irreversible, en el sentido de que no hay una marcha atrás por estos aceleramientos de la tecnología. Y esta transformación genera conceptos que dependemos a la hora de dar significado a nuestras vidas, ya sea referido a modelos de negocios, ciclo de vida, incluyendo la muerte. Bueno, acá lo que plantea básicamente es que como antes había mencionado, que con el uso de las tecnologías, la innovación tecnológica, las nuevas plataformas, los nuevos modelos de negocio, las economías que van cambiando en cierto sentido los aspectos económicos, culturales, humanos, va a llegar a un punto de inflexión tal que si la inteligencia artificial como punta de lanza a todo esto eh, logra, en cierto sentido, sobrepasar la inteligencia humana, ahí es cuando ocurre ese momento de singularidad, en el cual, bueno, podemos partir hacia un nuevo paradigma o, bueno, dejar de que exista la humanidad. Quizás es un poco fuerte en ese sentido, polémico, pero digamos que eh, tiene
Kurzweil en ese sentido tiene los pergaminos y diplomas de parte, del punto de vista de la comunidad científica, como una persona muy acertada desde el punto de vista sociológico, antropológico, del futuro de la sociedad y cómo va a ser, cómo van a ser estos cambios. Bueno, hasta acá terminamos con la presentación de los temas. Me gustaría saber si tiene alguna consulta, duda, pregunta. Bueno, ninguno tiene consultas, una duda o algún comentario que quiera compartir. De todas maneras, eh, vamos a dejar después vías de contacto con Hernán por si quieren intercambiar alguna cuestión específica, pueden tener contacto directamente con él. Sí, o profundizar en algún tema. Vi que la inteligencia artificial quizás fue lo que más llamó la atención. Se puede profundizar en ese aspecto. La verdad que es súper interesante todos, todos los conocimientos y expertise que nos compartiste, porque digamos, nos diste un buen panorama de cómo es la dinámica propia de cada una de estas tecnologías que son tan específicas y que a veces uno eh, hace referencia a los impactos que puede tener en uno u otro sector, pero a veces no conoce en profundidad de cómo funcionan y qué implicancias tienen. Así que la verdad que es muy enriquecedor, muy completa la presentación que nos compartiste. Sí, quizás son muchos los temas, es extenso, pero bueno, esos son, no quería quedarme solamente en mencionar tecnologías aisladas, sí, pero quería profundizar un poco en los conceptos y en estos cambios. Pero sí, por ahí veo que me excedí un poco en el tiempo, pido disculpas, No, no, pero eran quizás muchos temas que de forma aislada son un poco engorrosos de entender sí, y además se que pierde. estuvo bueno que comentaste también qué impactos, qué implicancias tiene cada tecnología en cuanto al futuro del trabajo, al modelo de negocio y demás. Eh, Eso como que te da un panorama más completo todavía de... Sí, sí, los cambios, en ese sentido los cambios son profundos, vienen por todos lados y quizás lo que pareciera un cambio en una tecnología o con una innovación, no, la verdad el frente es gigante. Blockchain, IoT, cloud computing, inteligencia artificial, cómo convergen entre sí, cómo de repente un dron con inteligencia artificial puede realizar tareas para la detección de malezas de soja. O sea, no me centré en las aplicaciones porque es interminable realmente, pero quería profundizar porque muchas veces se habla del concepto de machine learning así de forma muy aireada y no se capta lo que es realmente. Bueno, por ahí un poquito, de hecho podría haber sido mucho más profundo también con el concepto de blockchain o de smart contract, pero lo que quiero que se lleven es esto de cómo toda esta innovación continua rompe y destruye lo que hace 10 años, no estoy hablando de hace 50, 60, 10 años, eran las 10 mejores empresas, hoy no quedó una, salvo Microsoft y alguna otra que vimos ahí. Sí, 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 eso te da la pauta de que cambió el paradigma completamente. Claro, y estoy hablando de 10 años, no el 50 años de un top de Forbes, no, 10 años. Tal cual. Desaparecieron. Tal cual. Y acá Argentina, ¿qué tecnología percibís que tiene mayor alcance o mayor injerencia
en la actualidad? ¿Y en qué sector? Quizás en el sector gobierno o no sé, en el sector educativo. O sea, ¿qué tecnología estás percibiendo que está más presente, que se está implementando actualmente acá en Argentina? Y hoy, mirá, tenés un unicornio como Mercado Libre y otro como Despegar y sus clones, ¿no? O sea, está muy fuerte lo que es el retail en cuanto a plataformas. Y todo lo que hacen ellos con analítica de datos, en Big Data, inteligencia artificial, después repercute. Ahora, lo que veo que ya es de moneda corriente, era lo que ¿te acordás el fenómeno del Open Data? Sí. De cómo yo tomo datos de la gestión en una Smart City y se lo doy en un sitio de internet donde el ciudadano puede ver la información en tiempo real de lo, de, de lo que, no sé, desde las declaraciones juradas hasta la emisión ¿cómo se llama?, de dióxido de carbono, de un montón de datos de las resoluciones de un consejo de deliberantes en alguna ciudad, de algún municipio o ciudad. Sí, y eso pasó porque ya aburre el Open Data en cuanto al concepto de gobierno, Claro. y, y ya lo damos como, bueno, sí, eso es viejo. Y, Claro, y sí. ya, o sea, fue un cambio en la forma de gobierno. O sea, cambió los procesos y la transparencia en las ciudades y los municipios. Hoy también se está hablando mucho, se está haciendo muchos proyectos con blockchain, o sea, criptomonedas en Aplicaciones y municipios, demás, se está impulsando. claro, eso de ahorrar en los trámites utilizando el blockchain está en carpeta. No, no, sí. Y bueno, hoy 2019 es el año, yo lo digo en broma, el año de la inteligencia artificial, porque todos hablan de inteligencia artificial. Sí, 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 sí. se, se- se usa, se puede utilizar, para eso hay científicos de datos, pero sí, yo creo que acá preguntaban en qué sería útil, y sería útil en la optimización con el contribuyente, que un municipio que tiene los datos, hoy que tiene los datos, que ya los mostró, ya los publicó, bueno, que haga uso de esos datos, Claro, los claro. que se pueden hacer uso, no, obviamente no, y bueno, y que determine, que clasifique. Sí, en ese sentido, mi amigo Hernán Borré, que está metido en inteligencia artificial exclusivamente para gobierno, en modernización, han hecho avances y casos muy interesantes respecto al uso de inteligencia artificial. Pero sí, sí, Buenísimo. yo creo que sí, estaría interesante que se explote más todavía. Sí, 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 sí. Sí, Porque los datos están, la infraestructura la tenés, está al alcance, los claro, servicios, claro, claro. eh, es, como dicen a veces, un tema de voluntad, ¿no? Seguro, seguro. Sí, yo creo que con el plan 2030 de inteligencia artificial es como que se empieza a abrir la puerta como para enfocarse más profundamente por ese lado, ¿no? Sí, además el 2030 Argentina, pero yo ahora dentro de poco voy a publicar lo que hay en líneas generales a nivel mundial de proyectos de políticas nacionales. Es el plan de China, el plan de Estados Unidos, de Canadá, hasta de Egipto. O sea, todos los países se dan cuenta que va por ahí, es por ahí, como dicen, que es la utilización de la inteligencia artificial ya es una cuestión estratégica. Estados Unidos y China lo plantean hasta a nivel de seguridad nacional. ¿Sí? Seguro. Hay un plan muy fuerte. Bueno, quizás es para otra charla, cuestiones de legislación, de la inteligencia artificial, los cambios regulatorios, las cuestiones impositivas con el tema
la inteligencia artificial, la seguridad de la información, bueno, la jurisprudencia. Bueno, eso podemos hacer otra charla y puedo hablar al respecto. Sí, 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 da para largo el tema de inteligencia artificial. Sí, sí. La verdad que, bueno, muy completo, buenísima la charla y todo lo que nos compartiste. Gracias a Bárbaro. los que se quedaron hasta ahora, hasta el final. Este, Bueno, igualmente, bueno, la charla está siendo grabada y la vamos a compartir por el canal de YouTube de la red, así que ahí bárbaro. pueden ver nuevamente el webinar. Y bueno, y gracias a vos, Hernán, por el Bueno, tiempo, por la dedicación y por compartirnos todo tu conocimiento en estas tecnologías que para nosotros, para muchos de nosotros son tecnologías completamente nuevas, innovadoras y que bueno, que no conocíamos en profundidad de la dinámica que tenía. bueno, bueno, gracias, Caro. Saludos. Bueno, quedó Pablo, ahora que lo veo. Bueno, saludos a todos, muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos y hasta la próxima. Bueno, hasta pronto. Esperemos. Gracias. Hasta luego.